gracias, hermano. Qué lindo tiempo. Qué precioso tiempo que nos prepara para lo que vamos a hacer ahora. No es que esto es lo más importante. Todo lo que precede a un culto como este es importante y la adoración es importante. Pero por supuesto la palabra de Dios tiene su lugar muy especial en nuestras vidas. Así es que bienvenidos todos ustedes a su tiempo, el tiempo de estar con la palabra del Señor. Les he prometido a la iglesia darles una copia de los 10 sermones anteriores acerca de los atributos divinos. Y hoy, durante el tiempo de los anuncios y bienvenida, vamos a saber quiénes quieren eso para no sacar copias y que se pierdan. Le voy a pedir después al pastor asociado, nuestro hermano Cristian, que pueda tener las notas o anotarles, si usted está interesado en esos 10 sermones, para imprimirlos y pueda tenerlo. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de hoy comenzamos una nueva serie que me tiene entusiasmado como pastor de la iglesia y sé que a ustedes también les va a servir de mucha bendición. Comenzamos hoy una serie titulada Virtudes y debilidades de los héroes de la fe. Virtudes y debilidades de los héroes de la fe. Y hoy precisamente vamos a comenzar nuestra serie pensando en un hombre que la Biblia lo llama Abraham primero y Abraham después. Y precisamente vamos a estar tocando este tema que aparece en pantalla, como es el camino de la fidelidad, o de la fe si usted quiere, pero vamos a pensar más en esa palabra, el camino de la fidelidad. Entonces, vayan a sus Biblias y vamos a leer. Yo voy a leer los versículos, estoy en Génesis 12, los versículos 1 al 9, y ustedes me van a acompañar después en Hebreos 11, así que tengamos esos dos textos. Repito, voy a leer primero Génesis 12 y ustedes me acompañan inmediatamente a Hebreos capítulo 11, versículos 8 en adelante. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces escuchen o sigan la palabra del Señor allí. Asegúrense de tener su Biblia, como siempre hablamos de esto, para que usted se sumerja hoy y ahora en lo que vamos a hacer en el estudio de la Biblia, el mensaje de la palabra del Señor. Dice así el texto: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham a aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Vayan entonces a Hebreos, Nuevo Testamento. Lean conmigo, por favor, allí en ese pasaje de Hebreos capítulo 11. Vamos a estar allí pues ubicados en ese capítulo 11. Lean conmigo, por favor, los versículos 8. Vamos a leer hasta el versículo 11. Hebreos 11, 8 hasta el 11. ¿Listos? Vamos a leer con un solo coro. Por favor, no se me atrasen, no se me adelanten. A una sola voz leemos así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Leamos también el versículo 12. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra preciosa que hemos leído. Cuando leemos un pasaje como este y luego corroborado por el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que tu palabra es verdad, que la historia contada es una historia real. Pero esta historia del cual vamos a hablar hoy, del hombre que hablaremos hoy, tiene como fin, como propósito, despertar en nosotros esta clase de fe y de fidelidad que hubo en estos hombres, quienes fueron hombres de carne y hueso como nosotros, también con sus debilidades como las nuestras, pero al fin y al cabo hombres que te creyeron a ti y por lo tanto son hombres que aparecen en la Biblia como modelos, como ejemplo para nosotros. Señor, esta tarde yo imploro que esta palabra que voy a predicar traiga mucha bendición a nuestras vidas y nos levante para ser mejores creyentes. Nos levante para creerte más a ti, para tener mucho más fe en ti, pero sobre todas las cosas, para serte fiel. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en este tema, el camino de la fidelidad, y tomamos a Abraham como modelo, tenemos razones para hacerlo. Por un lado, tenemos a Abraham como la figura más importante, no solo del Antiguo Testamento, pero de la historia también. Yo no sé si usted sabía, pero hay 3 grandes religiones que parten de alguna otra manera de la vida de Abraham. Por ejemplo, el Islam o los musulmanes, ellos dicen que vienen de Abraham porque acordémonos de la relación que tuvo Abraham con Agar. De allí vino Ismael y de allí entonces salen los árabes. Por lo tanto, los árabes, los musulmanes, repito, la gente del Islam piensa que su padre es Abraham. Curiosamente es así, aun cuando ellos pues sus creencias son completamente distintas a las nuestras. Pero el caso de los judíos, por supuesto, el judaísmo parte del principio de que Abraham es el padre de la nación de Israel. Y de hecho todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo precisamente los judíos, pues ellos de una manera muy categórica dicen que su padre es Abraham. Cuando Jesús vino y se enfrentó con ellos, Jesús precisamente las confrontaciones tuvieron que ver con eso, porque ellos dan por sentado que su padre es Abraham, y así lo es. Pero también el cristianismo, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia del Señor, quiero decir, también partimos que nuestra fe es una fe que proviene precisamente de Abraham, y vamos a entender las razones de precisamente acerca de esto. De esta manera entonces estamos en presencia del hombre que hizo posible al pueblo de Israel, y del pueblo de Israel viene la iglesia del Señor. En otras palabras, nosotros estamos reunidos en esta tarde acá porque a través del pueblo de Israel precisamente vino un Salvador que se llama Jesucristo, porque Él fue judío. De eso queremos también hablar esta tarde. Ahora, pensando en el caso de Abraham, dice la historia que hemos aquí leído y la hemos confirmado por el Nuevo Testamento, nos dice que él salió precisamente de aquel lugar por el llamado de Dios. Consideremos esto. Salió de Ur de los Caldeos, la tierra donde habitaba. Salió sin saber a dónde iba, y por supuesto de allí Dios lo llama para hacer de él una gran nación según la promesa que él le va a dar más adelante. ¿Cuál es el elemento principal en la vida de Abraham
que nos interesa esta tarde escudriñar, que nos interesa esta tarde tocar, estudiar, analizar. Por supuesto su fe, por supuesto su fe. ¿Por qué decimos esto? Porque en efecto este hombre, quien al principio no era un cristiano, al contrario era un idólatra, precisamente se encontró con el Dios que se le va a revelar y se constituye después en el padre de la fe, como bien lo vamos a estudiar. Entonces vamos a esta tarde a imitar el camino de esa fidelidad. Vamos a introducirnos en ese mundo de Abraham, por lo menos en este primer mensaje. Después vamos a desarrollar otros y vamos a trazar como la ruta de ese camino. ¿En qué consiste ese camino de la fidelidad? Usted se va a preguntar esta tarde, bueno, ¿qué me puede enseñar a mí la vida de Abraham? Como un hombre de la fe, como el padre de la fe, como un hombre que fue tan fiel a Dios. ¿Qué me puede enseñar? Le aseguro que esta tarde usted va a salir pensando que usted necesita la fe o una fe de este tipo, pero más que eso, usted necesita ser fiel, o sea, usted necesita que su fidelidad a Dios realmente sea una fidelidad del tamaño de un Abraham en el contexto de lo que vamos a estar aquí diciendo. Entonces, cuando hablamos de esa ruta, del camino que conduce a esa fidelidad, hablamos en primer lugar que comienza con un llamado lleno de promesas. Así comienza en el caso de Abraham y para nosotros, un camino lleno de promesas. ¿Dónde encontramos esto? Ve el versículo que dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ahí está la primera declaración de la Biblia. Este es un llamado de inflexión en la historia de la salvación de la humanidad. No fue raro que el mismo Pablo más adelante dijera que los que creemos en Cristo Jesús somos hijos de Abraham. Escuchen lo que dice la Biblia. Sabed por tanto, Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces nosotros somos hijos de Abraham por la fe, por lo que estamos aquí estudiando. Todo esto nos va a enseñar muchísimas cosas porque precisamente nos va a hablar de un judío que fue Jesucristo y que por supuesto él va a decirnos que la salvación viene de los judíos. Cuando él tuvo un encuentro con la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob, cuando venía cansado del camino y le pidió agua a ella, Jesús le dijo que la salvación viene de los judíos. Y eso es una verdad que estamos estudiando esta tarde. Según Romanos capítulo 11, yendo en esa misma dirección, nosotros los creyentes somos los brotes del olivo silvestre que fuimos injertados en el olivo original que son los judíos. Y de esa manera la iglesia del Señor ahora está injertada en ese olivo silvestre. Y por supuesto nosotros pertenecemos al pueblo judío por esa manera de haber sido injertados. Y por supuesto pertenecemos también a lo que es este tipo de fe del cual estamos hablando esta tarde. Es interesante que Hebreos, el libro de Hebreos, es un libro judío, dedicado a los judíos. Y nos llama la atención que en el capítulo 11, donde hablas de los héroes de la fe, con esas debilidades, virtudes que ellos tuvieron, nos revela entonces la fe, la importancia de una fe inamovible para precisamente que en el caso de ellos, de los judíos, pudieran estar seguros que la fe que se infundió una vez en Abraham es su propia fe. El propósito entonces del llamado de Abraham para salir de su tierra y de su parentela fue la prueba cumbre de su fidelidad hacia Dios que ahora él conoce. ¿Por qué decimos esto? Abraham era seguramente un devoto de los tantos dioses que existían en Ur de los Caldeos. No sé si usted sabía, pero en Ur de los Caldeos, de donde viene Abraham, había un dios llamado Nana, ese era el nombre, pero era el dios de la luna. Interesante que cuando uno analiza la vida de Abraham, se da cuenta entonces que seguramente él era un devoto de la luna y de las estrellas. Él era un idólatra. Pero ¿qué dice la Biblia? Que entonces él lo sacó de allí, le dice: engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Aquel que en un momento era un idólatra, ahora se convierte en un hombre que solamente cree en un solo Dios. Pero estamos hablando de un Dios que los llama de esta manera. En el caso de Abraham la promesa estuvo más extensa y su repercusión fue más grande cuando le dijo: te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y a los que te
maldigan te maldeciré, y todos los pueblos de la tierra serán en ti bendición. Es interesante ver esto, porque cuando uno habla de un hombre como Abraham, con todas estas cualidades, estamos hablando de un hombre de carne y hueso. Por ejemplo, vamos a estudiar más adelante el error o el pecado, vamos a hablar en esos términos, que cometió Abraham. Para decirnos entonces que estos hombres, aún con esa grandeza de sus virtudes, de su fe, también le fallaron al Señor. Pero lo que queremos destacar esta tarde es que, aparte de la bendición de Israel como pueblo escogido para bendecir a la humanidad, cuando llegó al cumplimiento del tiempo, la Biblia nos dice que fue precisamente bajo la bendición de Abraham que vino Jesucristo. Entonces nosotros damos por sentado este hecho bíblico, este hecho histórico, pero este hecho profético, que fue precisamente de esa bendición de Abraham que vino Jesucristo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu simiente, dice. ¿Cuál es la simiente? Del cual habla la Biblia, por supuesto, la simiente de la mujer, en este caso Jesucristo. Dios le dijo a Abraham: deja todo lo que conoces, lo que te consuela, lo que resulta cómodo, lo que te es familiar, deja tu país, deja tu gente, deja tu familia, deja tu idioma, deja todo. ¿Para qué? Para que vayas a un lugar donde serás bendición. ¿Se familiariza usted con esto? De esa manera trabaja Dios, ¿verdad? Así es como Él trabaja en nuestras vidas. Nos saca de un lugar, nos saca de la comodidad de un lugar y nos lleva a otro lugar. ¿Para qué? Para que seamos bendición. No solamente para que pensemos que, por ejemplo, al estar aquí en Estados Unidos, que bueno, llegué a la Canaán de dólares y entonces aquí pues las cosas se arreglaron. No, Dios lo trajo con un propósito aquí, hermano. Dios sabe cuál es ese propósito. Pero es interesante que la verdadera fe parte de este principio. Jesucristo nos va a demandar también esta clase de fe. Cada uno de nosotros ha sido llamado, escuche, ha sido llamado, y si queremos ser parte de la bendición de Abraham, debemos también imitar la fidelidad de Abraham. Entonces, el compromiso, el reto para un creyente hoy día es que seamos fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a aquel que nos llamó, fieles a Dios. Recordemos la parábola de los talentos y la premiación al final, cuando dice el que es fiel en lo poco, si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Ese concepto de la fidelidad, que siempre es poco de parte de nosotros, tiene la garantía de un Dios que nos pone más allá. Yo siempre he dicho que las matemáticas de Dios son tan contrarias a las matemáticas humanas, porque de esa manera Él obra, actúa. Así es que tenemos esta bendición. La bendición es el resultado de nuestra fidelidad. Escuche este concepto. Las bendiciones que yo recibo en mi vida no vienen por casualidad, son el resultado de mi fidelidad. Hay creyentes que dicen: Señor, yo quiero que me bendigas, que me llenes de todas estas cosas. Pero no son fieles. Sus vidas no reflejan esa clase de vida, por supuesto, de la que estamos hablando. Por lo tanto, se quejan de que no reciben bendiciones. No reciben bendición porque usted no es fiel a Dios. Ahora, sea fiel usted a Dios y usted recibirá bendición, incluyendo aún las pruebas, porque las pruebas también son bendiciones de Dios, y de eso quiero hablar también esta tarde. Así que, hermanos, toda esta parte de la vida de Abraham nos está enseñando la importancia de lo que estamos tocando este tema. En segundo lugar, hablando de ese camino, de esa fidelidad, continúa a través de una obediencia costosa. Ahora, por favor, escúcheme con mucha atención, porque vamos a hablar de Abraham en este contexto. La fidelidad transita el camino de la obediencia, pero una obediencia costosa. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis. Y se fue Abraham como le dijo, y Lot fue con él. Ahora, la obediencia de Abraham fue parecida a la de los discípulos al momento de ser llamados. Es interesante que cuando uno analiza el llamado de Jesús a sus discípulos, que le dijo: sígueme o ven, inmediatamente fueron. Por ejemplo, el caso de Mateo. Estaba ahí detrás de su escritorio, era un levita, estaba contando el dinero de los impuestos. Jesús le dijo: sígueme, inmediatamente le siguió. Pero tenemos el caso de un Jonás. Dios le dijo: ve a Nínive, pero no fue, se fue a otro sitio. Siempre el llamado de Dios
nos muestra estas dos caras de la moneda. Lo inmediato, el deseo de seguir al Señor inmediatamente, o simplemente el deseo de no seguir al Señor, aun cuando Él me está llamando. El creyente se mueve en esos dos, diríamos, esas dos líneas. Es fiel al Señor cuando Él le llama a hacer algo, o simplemente es infiel, no lo sigue. Y así somos muchas veces nosotros. Sin embargo, estamos aquí tratando precisamente que Abraham nos revela los efectos de una obediencia sorprendente, costosa y duradera, respaldada por su fidelidad a Dios, y eso explica la razón de Hebreos 11:8. Ahora, tenga abiertos los dos textos para que nos vayamos comparando, porque en efecto en Hebreos 11:8 allí se va a hablar de esa fidelidad de Él. La fidelidad a Dios produce una obediencia sacrificada, y escuche, hasta dolorosa. Otra vez, la obediencia a Dios muchas veces es sacrificada y hasta dolorosa, porque la obediencia que no tiene el ungüento del sacrificio y el costo del perfume caro, como el alabastro quebrado a los pies de Jesucristo, no es obediencia, no está sacrificada. Muchas veces nosotros queremos obedecer al Señor, pero dentro de nuestra propia comodidad. Pero cuando vemos que hay un costo en esa obediencia, como que comenzamos a ver entonces la vida cristiana de otra manera. No seguimos al Señor como debe ser. Vamos a verlo de esta forma. Después que Dios le concedió a Abraham y a Sara el milagro de tener un hijo, vamos a hablar de eso más adelante, a los 100 años y a los 90 años, yo no sé si usted sabía de una mujer que haya parido a los 90 años y de un hombre que haya tenido un hijo a los 100 años. Pues estamos en presencia de ese caso, porque Sara al principio era estéril y por supuesto ya conocemos la historia. Es interesante que cuando Abraham, ¿verdad? Dios le dio, porque Dios le dio a su hijo en promesa, se los dio a ellos siendo ancianos. ¿Sabe qué le pidió Dios después? Dame a tu hijo y sacrifícamelo. Ahora, aquí viene una cosa que es sumamente interesante en la historia de Abraham. No tenían hijos, lo tuvieron a esa edad, y después que lo tuvieron, un niño hermoso seguramente creció, era todo un teenager, un adolescente, un joven, y un buen día, Dios le dijo, mira, ¿sabe qué? Abraham, necesito que me sacrifiques a tu hijo. Ahora, quiero que usted, por favor, capte lo que quiero decir acá. Porque en este sacrificio de la obediencia hay un costo tan grande que nosotros debemos verlo, porque le pasó a Abraham en este caso. Cuando hablamos precisamente de él, ¿qué dice la Biblia? Capítulo 22 de Génesis. Cuando tenga tiempo lo lea. Y ahí se va a encontrar con un Dios que le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no protestó, Abraham no se negó, Abraham simplemente dijo, está bien Dios, si tú me lo pides, así lo voy a hacer. Ahora déjeme darle un dato histórico para que usted entienda por qué Abraham hizo esto. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Uno de los dioses de Ur de los Caldeos era aquel donde los padres le traían a los hijos, los bebés, a los dioses, y muchas veces esos dioses le ponían fuego incandescente en las manos y allí ponían a los bebés vivos y por supuesto allí morían porque según los padres estaban dedicándole a su hijo a ese Dios. ¿Está captando esto? Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, pues él dijo, pues si yo estando en la otra vida, si yo estando siguiendo a otros dioses, los padres le sacrificaban a sus hijos de esta manera, ¿por qué no debo hacerlo yo a este Dios que ahora me lo está pidiendo? Entonces simplemente Abraham pues tomó esa decisión, se fue al monte Moriah con su hijo. Esa historia es maravillosa, porque dice que iban caminando y llevaban a un lado, llevaban el fuego, llevaban la leña y el burro estaba a un lado. Y Isaac le dice, papá, aquí está el fuego, está la leña, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la oveja? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y las palabras de ese hijo tuvieron que lacerar el corazón de ese padre. Y él dijo estas palabras, hermanos, para que entendamos todo esto. Dios se proveerá su sacrificio. Pero en la mente de Abraham está el hecho de que va al monte Moriah a sacrificar a su hijo.
Ese es el costo de la fidelidad. Hermanos, no siempre nuestra fe y fidelidad tiene ese costo. Al contrario, ante la primera prueba nosotros desmayamos, nos quejamos, no seguimos. Pero estamos en presencia de un hombre que es modelo de fe en ese sentido y nos muestra este aspecto. Abraham entonces oyó el llamado de Dios para hacer ese sacrificio y en ningún momento él protestó, simplemente caminó hacia ese lugar en obediencia. Y hermanos, déjenme darle este dato también, que se cumple allí una profecía interesante, porque cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, levantó el cuchillo para degollar. Ahora imagínense todo el proceso de poner a su hijo, envolverlo, amarrarlo y ponerlo allí. Pero la cosa más sorprendente es que Isaac no dijo nada. Cualquier otro hubiese salido corriendo, mi papá me va a matar. No puede ser. Pero aquí hay algo interesante que nos va mostrando la Biblia, la grandeza de esta palabra, porque él se quedó tranquilo. Y cuando Abraham levantó entonces su cuchillo para degollar a su hijo, el ángel, dice la Biblia, que le llamó desde el cielo y dijo: detente, Abraham, ahora entiendo que eres un hombre que crees en Dios, un hombre fiel. Y por ese acto tan extraordinario de Abraham, de haber obedecido de esa manera, de haber sido tan fiel a su Dios, entonces Dios no solo le detuvo, sino que dijo: verdaderamente a través de ti es que va a venir la gran bendición para el mundo entero. Y eso fue lo que sucedió con él. Por supuesto, la obediencia de Abraham en ese momento es comparada solamente con la obediencia de alguien que vendría después, que se llama Jesucristo. Ahora, déjeme darle este dato también que es interesante en este pasaje. Ese cordero que estaba trabado en un zarzal, dice el texto en Génesis 22, era un símbolo de Jesucristo. Ahora tomen en cuenta esto, porque es tan preciso esta profecía, o este simbolismo quiero decir, que ese cordero trabado en el zarzal, que tenía ese símbolo de las espinas, posteriormente vino Jesucristo, a quien le pusieron una corona de espinas en su cabeza, y era entonces ese cordero que sustituyó a Isaac, era Jesucristo anticipadamente, quien iba a morir precisamente por nosotros, por nuestros pecados. Hermanos, la Biblia es tan precisa, y en este contexto vemos entonces que el sacrificio de costoso de Abraham también produjo una profecía que vendría más adelante, que tuvo que ver con el Señor Jesucristo, porque en efecto Jesucristo fue sacrificado. Y otro dato interesante, en el monte Moriat posteriormente fue donde estuvo el monte del Calvario. Se equivocó Dios, pensando irónicamente. Todas las cosas Dios las hizo así. Ahora, todo esto para decir que el sacrificio real, la obediencia real, quiero decir, pasa por el sacrificio. Si tu obediencia no tiene sacrificio, no es obediencia. Si tu obediencia no tiene las pruebas de la vida, entonces no es una obediencia completa. Quizás esta tarde tú estás experimentando muchas cosas en tu vida y te das cuenta, pero ¿por qué me está pasando esto? Y tengo que seguir obedeciendo. Pues sigue obedeciendo, porque estás en el proceso del sacrificio y Dios va a traer para ti una bendición mayor, así como él trabaja. Déjeme también darle este dato. Es interesante que, hablando de eso, Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hablando de Abraham. Así fue como Santiago calificó la fe de Abraham. Su fidelidad fue demostrada y en todo se observa un alto costo pagado. La fe de Abraham tuvo el sello de las obras, porque mi fe y mi fidelidad no puede ser de hechos, de palabras, quiero decir, sino con hechos, comprobada. Si yo digo que creo en el Señor, que soy fiel a Él, que le sigo de esa manera, entonces mi fe debe ser probada por las obras. La obediencia de Abraham fue un sello distintivo. Después de haber descubierto al Dios verdadero, no dudó en seguirle, aunque el costo de su obediencia le hizo vivir de tienda en tiendas en la tierra prometida, pero no entregada sino muchos años después. Sin embargo, escuche, Abraham estuvo siempre presto para escuchar la voz de Dios y obedecerla. Dios iba a guiarlo paso por paso. Esa fue la forma como él fue cumpliendo el pacto que hizo originalmente con Abraham. Pero su obediencia marcaría entonces las distintas etapas por las cuales él fue pasando.
De esta manera, amada iglesia, la vida cristiana obediente cuenta con la guía de Dios, paso a paso, llegando a darse entre el creyente una relación tan especial, de tal manera que, como le sucedió a Abraham, él fue considerado amigo de Dios. Esa es una frase preciosa que la voy a utilizar después, en otro mensaje. Abraham fue llamado amigo de Dios, y es el único caso de la Biblia donde se le llama en el Antiguo Testamento a alguien un amigo de Dios. Más adelante Jesucristo llamaría amigos a sus discípulos, pero antes de esto, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Por la intimidad, la relación, la conexión que había entre ellos. Y hermanos, la obediencia que tiene este olor de sacrificio y que nos conduce en esta dirección, entonces nos lleva a ser amigos realmente de Dios. Nada, desde mi punto de vista, produce más gozo en nuestros corazones que considerarnos amigos de Dios, pero por esa intimidad, esa relación, esa conexión que tenemos con Él, como lo tuvo Abraham. En tercer lugar, hablando de ese camino de la fidelidad, prosigue con una superación de obstáculos. Vamos a verlo de esta manera. Vean Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, y salió, estoy tomando esa frase, y salió sin saber a dónde iba. Así dice el texto. Hermano, uno de los buenos inventos modernos es el GPS o el GPS. ¿Están de acuerdo con eso? Usted de repente está perdido en un sitio y pues no sabe cómo ir, pero pone el GPS, el GPS lo hace. Bueno, si le hace caso al GPS, porque a veces no le hacemos caso al GPS. Yo tengo muchas experiencias con eso con mi esposa se está riendo por eso, porque me ha sucedido que no le hago caso al GPS, por otra parte, creyendo que podía llegar allí. Pero sabe que durante el tiempo de Abraham no había GPS. Dice la Biblia que él salió sin saber a dónde iba, pero la buena noticia de Abraham es que había alguien que sí sabía hacia dónde iba, y ese era su Dios. Salió de Ur de los Caldeos, se introdujo en la tierra prometida, y allí dice que anduvo de tienda en tienda, moviéndose. Al final entonces Dios lo va a guiar. Su intención es que nuestra fe, hablando del caso nuestro, sea fortalecida, con el propósito de que Dios mismo sea glorificado a través de esos obstáculos. En el caso de Abraham, él no supo dónde iba y esto fue parte de los obstáculos. Imagínense por un momento estar en un lugar que yo no sé dónde voy, tiene que ser algo terrible. Le pasó a Abraham eso, pero él confió en su Señor. Yo no sé si usted está pasando por una situación ahora mismo donde no sabe a dónde ir, qué hacer. Tiene que tomar decisiones y se encuentra en una encrucijada. Hay algo que no entiende en su vida, está luchando, hay una tremenda situación, quizás una prueba, una tentación, hay algo allí que no entiende y no sabe cómo salir de allí, se siente perdido. Déjeme darle el consuelo de la palabra de Dios, que usted no es la única persona. Abraham se sintió en un momento de su vida así, no sabía hacia dónde iba, pero ¿sabe qué? Él sí sabía el Dios que le estaba guiando. Aquí está la diferencia. Cuando yo no sé hacia dónde voy, yo debo levantar mi vista y mi oración al Dios que sí sabe a dónde puedo ir. Y no seguir entonces en mi propia condición, yendo hacia adelante sin saber a dónde voy. Yo tengo que tomar decisiones, pero mis decisiones tienen que estar regidas, guiadas por el Dios que hasta ahora me ha dado la vida, me ha creado, me ha salvado. Abraham pudo haber hecho mejores, en el caso, por ejemplo, de él, porque no tuvo una casa allí en la tierra donde llegó. Él pudo haber hecho una casa, tremenda casa en Canaán, porque era un hombre muy rico, a propósito de eso. Sin embargo, dice el texto que él vivió de tienda en tienda, y hay algo interesante en todo esto, porque precisamente nos va a revelar, nos va a ayudar a entender que muchas veces nosotros podemos estar incluso en un país como este, hemos llegado con muchas inquietudes, con muchos sueños, con muchas ideas, con muchos propósitos, pero no sabemos. Hay situaciones muy particulares en nuestras vidas, nos estamos moviendo de un sitio a otro. Qué bueno es tener un ejemplo, un modelo como Abraham para ayudarnos a entender que ante los obstáculos de la vida, ante esas situaciones donde yo no sé qué hacer, no sé a dónde ir, sí sé que ya mi Dios estuvo allí, ya mi Dios está obrando en esa circunstancia, porque así es como Él actúa y actúa en nuestras vidas. Por otra parte, hablando de los obstáculos, vemos entonces
dice Hebreos 11:12, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. Es interesante este texto, amada iglesia, porque precisamente el autor de Hebreos nos habla de uno casi muerto. ¿Y quién fue ese casi muerto? Esta mañana estaba hablando con mi esposa acerca de este texto. Y yo no entendía hasta hoy este texto, se los voy a revelar. Porque es interesante cuando él dice, y de uno casi muerto salieron todas las estrellas del cielo. Obviamente está hablando de alguien que salió, que estaba casi muerto. Ese alguien se llama Isaac. Porque precisamente cuando Abraham fue al monte Moriah a sacrificar a Isaac, en la mente de Abraham, escuche esto, literalmente él sacrificó a su hijo. Porque él dijo, mi Dios se proveerá. Pero en su mente estaba esa idea, sacrificar a mi hijo. Aunque por supuesto ya sabemos la otra parte. ¿Qué significa esto? Que de ese casi muerto, entonces Dios levantó la descendencia conocida a través de Abraham. Fue una resurrección, si me permiten la palabra. En el caso de Isaac, él resucitó en el monte Moriah. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios, los planes de Abraham y en lo que era el cumplir con el Señor, estaba la idea de sacrificar a su hijo. Pero vamos a verlo de otra forma también. Sara, otra vez, no podía tener un hijo. Él tampoco podía tener un hijo. Yendo un poco hacia atrás. Y esto planteaba una situación extremadamente única. Desde el punto de vista científico, aquella promesa estaba condenada al fracaso. Tanto el caso de Sara como el de Abraham, por supuesto, esto parecía imposible. Sin embargo, la promesa de Dios dada a Abraham era que a través de su descendencia, del hijo que está siendo sacrificado, en la mente de Abraham vendría la descendencia. Entonces, ¿cómo iba a ser? ¿Cómo iba a pasar esto si Sara era estéril, avanzada en edad? Y es aquí donde Pablo nos ayuda. Escuche lo que dice Pablo. Más adelante, en Romanos 4, 18 al 22. Dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le había dicho? Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, escuche, para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que ese obstáculo original que Abraham tuvo, Dios entonces le dio la victoria. Cuando le creemos a Dios, no habrá obstáculos que no puedan ser superados. Hay varios casos de mujeres en la Biblia que no podían parir. Caso de Sara, caso de Ana, el caso de Elizabeth y el caso de María. Pero ¿qué dijo Dios al ángel? ¿Y qué le dice Dios a la humanidad hoy día? ¿Qué le dice Dios a la iglesia? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Dios se especializa en las cosas imposibles para nosotros. Y esto es lo que sucedió finalmente. Cuando le creemos a Dios, no habrá obstáculos que no puedan ser superados. Pero es un asunto de fidelidad. Es un asunto de saber hasta dónde yo sigo a mi Señor de esa manera. Hasta dónde mi fe es una fe que va creciendo, que se va desarrollando. Es un asunto de fe como le sucedió a Abraham. En todas estas cosas, en todo esto que estamos viendo, el caso de Abraham, él fue superando esos obstáculos, pero además de eso, la Biblia nos dice que le fue contada por justicia precisamente el acto de su fe. Finalmente, hablando de ese camino de la fidelidad, y esta es la parte que me encanta de esta historia, es que se consolida al saber lo que nos espera. ¿Dónde encontramos esto? Vaya al versículo 10 de Hebreos 11. Mira lo que dice el versículo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, ¿qué más dice? Cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Qué pasaje, hermano, tan extraordinario. Ahora vamos a pensar que en ese camino de la fidelidad hay algo que nos ayuda a pensar en las cosas que están por delante, no las cosas que están ahora sucediendo. Suponemos que Abraham otra vez tuvo una buena casa cuando vivió en Ur de los Caldeos. Yo creo eso. Él era rico, muy rico. Él tuvo su buena casa en Ur de los Caldeos. Sin embargo, ahora el texto nos dice que vivió en tiendas con su hijo, con sus 2 hijos. ¿Qué significa eso de tiendas? Pues simplemente eran carpas que las movían de un sitio a otro. Los árabes son especialistas en eso, en hacer esas carpas, y se mueven de un sitio a otro. Pues así vivió Abraham, y déjeme decirle que vivió en la tierra prometida. Esa tierra se la prometió Dios, y no fue sino 400 años más adelante, después, que el pueblo de Israel la disfrutó, la tuvo. En el caso de Abraham, entonces, él pudo tener una buena casa. Tenía suficiente dinero para construir incluso una ciudad murallada, como Sodoma y Gomorra, dicen algunos. Pero ¿qué pasó entonces? La respuesta está en la pregunta de Hebreos capítulo 11, versículo 10. Allí hay algo interesante. Y es interesante porque si bien es cierto que la descendencia de Abraham se asentó en esa tierra muchos años después, hasta construir casas, entonces aquí vemos a un patriarca que teniendo todas las posibilidades, tiene una visión distinta, una visión futura. ¿Cuál es la visión futura? Dice el texto otra vez, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, por favor sígame en esto, hermano, porque aquí hay algo extraordinario. ¿Cómo sabía Abraham esto? ¿Por qué no construyó una casa? Sino que el texto dice, por esa revelación divina, que él estaba esperando algo mejor. Y es aquí donde uno comienza a ver entonces el producto, el resultado de la fidelidad, hasta dónde Dios quiere llevarnos. Eso presupone entonces una continua movilización en el caso de él de un sitio a otro. No se nos habla de una casa construida, sino el habitar de esta manera. Pero otra vez, ¿por qué Abraham escogió vivir así? Hermanos amados, cuando nosotros vemos la fidelidad de un hombre como Abraham, del cual estamos aprendiendo, nos damos cuenta que para este hombre, las cosas materiales no eran lo más importante. Este hombre descubrió que había algo mejor todavía, más allá, e incluso de los bienes que poseía. Y es aquí donde nos encontramos nosotros en esta revelación que dice, porque creía y esperaba una casa, una construcción, no hecha de manos, sino que el constructor de esa casa se llama Dios, y dice el texto, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo no puedo pensar, hermano, en otra cosa más asombrosa, gloriosa y extraordinaria que la casa que Dios construye, lo que Él hace. Por supuesto, tiene que ser algo extraordinario. ¿Sabe usted que ahorita vamos a leer Apocalipsis y ahí vamos a ir terminando? Que Dios ya preparó todo para cuando nosotros vayamos a su presencia. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesucristo? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y sabe lo que sucedió? Que en efecto Jesucristo se fue al cielo para preparar esa ciudad, ese lugar, que Abraham muchísimos años atrás había vislumbrado. En su visión, él tuvo esto, él vio esto. Y hermanos, aquí hay algo interesante. Si un hombre tan rico como Abraham no se afanó en tener una casa para él y sus hijos, nos damos cuenta de que los bienes terrenales no deben ser nuestro sueño final, sino los bienes celestiales. Eso es lo más importante. No se afane si en esta vida usted no tiene aquellas cosas que más desea. Aún estando en el país de las maravillas, como este país, según algunos. No se afane por eso. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios no andamos por vista.
Nosotros, los hijos de Dios, confiamos en las promesas espirituales, y la promesa espiritual me habla precisamente de esto. Dice la Biblia que somos extranjeros. Así lo dice Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Somos extranjeros. Y Pablo dice: y advenedizos. O sea, somos pasajeros en esta vida. Estamos de paso en este continente, en esta tierra, quiero decir. Estamos pasando. ¿Por qué? Porque hay algo mejor que nos espera. Ahora escuche el material. Escuche el material de la ciudad que Abraham la vio anticipadamente que Juan en el libro de Apocalipsis. Escúchela, para que tenga usted, para que vea esto y se goce y nos gocemos esta tarde. Escuche el material de esa ciudad que le esperaba y que nos espera. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. ¡Wow! ¿Qué clase de ciudad? Ahora, yo quiero decir esto. Apocalipsis es un libro de mucha simbología. Le digo porque estoy precisamente estudiando el libro que va a salir pronto de su pastor, de esto. Es un libro de mucha simbología. Entonces, si esto es simbología, imagínense la realidad. Si Juan nos da esta descripción de esta ciudad de esta manera, imagínense cómo será realmente aquello. Entonces, hermanos, esto tiene que llenarnos de gozo, de entusiasmo y de esperanza al saber que aun cuando estamos transitando en este mundo lleno de pruebas, cual Abraham moviéndose de un sitio a otro, hay una esperanza más grande que nos asiste y que nos espera, y esa esperanza tiene que ver precisamente el día que estaremos con el Señor para siempre. Yo no estoy pensando en la casa que me espera en el cielo, yo estoy pensando en el Señor que me espera en el cielo, y Él es suficiente para llenarnos de todas las bendiciones. Quiero cerrar esta tarde diciendo lo siguiente. Cuando pensamos en los hombres fieles de las Escrituras, el nombre de Abraham pronto viene a la mente. Sus actos de fe lo llevaron a calificarlo como el padre de la fe. No es raro que el nombre de Abraham, escuche esto, se mencione 70 veces en el Nuevo Testamento. Y si usted no lo sabía, el primer versículo del Nuevo Testamento nos habla de Abraham. Vaya a Mateo, por favor, para que usted vea lo tremendo que es la palabra de Dios cuando se refiere precisamente a este personaje. En la genealogía de Jesús, que aparece en Mateo capítulo 1, escuche lo que dice el versículo 1. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo, ¿qué dice? De David, y luego, hijo de Abraham. Y comienza diciendo, Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y de ahí sigue la cantidad de nombres que vienen de allí. Pero escuche esto, aparece en el Nuevo Testamento el nombre de Abraham por primera vez, y por supuesto dentro de todos esos nombres. ¿Por qué? Porque Abraham es el modelo de fidelidad del creyente. La prueba cumbre de la fidelidad de él se vio cuando él no se negó a entregar a su hijo. Dios le llamó diciendo por segunda vez y le ratificó la promesa. ¿Cuál promesa? Que de ti, de tu descendencia entonces, vendría una gran nación. Y hermanos, hasta el día de hoy, déjeme decirle que esa nación está presente. Ahorita esa nación está en guerra, por cierto, Israel.
Pero más que otra cosa, pensando en esto, yo quiero decirles que la promesa de Dios dada a Israel, que sigue siendo la misma, para la iglesia del Señor es el saber entonces que de allí nosotros tuvimos la bendición de haber conocido a un judío llamado Jesús. Y ese Jesús es nuestro Salvador. Todo esto para decir que el camino de la fidelidad está surcado de promesas alentadoras, de una obediencia costosa, de la superación de los más adversos obstáculos, pero sobre todo el camino de la fidelidad descansa en la visión futura de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. Amada iglesia, vale la pena seguir al Señor en la fidelidad que Él nos demanda. Y esta tarde Él nos demanda esa fidelidad. Contamos en la Escritura con esta lección, esta visión quiero decir, de este hombre llamado Abraham. Y una de las cosas que a nosotros nos debe interesar es que si Abraham lo hizo, con todas sus debilidades, pues yo también puedo hacerlo, yo también creo que debo hacerlo. Frente a todas las necesidades que tenemos, frente a todas las situaciones que vivimos, yo quiero decirle esta tarde que el Señor, el Dios de Abraham, también es nuestro Dios. Es el Dios de la iglesia de hoy. Es el Dios que amamos y seguimos. Pero es el Dios que demanda de nosotros la fidelidad de un Abraham. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Yo no sé cómo llegó usted esta tarde a este lugar, pero quiero animarle con estas palabras. Quiero decirle que cuando usted responde al llamado de Dios y lo hace en fe, en la certeza, la seguridad que es Él que lo está llamando, la buena noticia que tenemos es que Dios se encargará del resto de tu vida, independientemente de cómo estés viviendo, lo que esté pasando ahora. Oremos. Padre bueno, gracias por esta tarde. Gracias por la vida de aquel hombre llamado Abraham, el padre de la fe, el hombre a quien le fue contadas las obras por su fe, el hombre a quien Dios le dio la promesa que de él vendría una gran nación. Pero más aún el hombre por cuya obediencia y dedicación de su vida vino el pueblo de Israel y de allí vino nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias porque a través de la fe de Abraham las naciones han sido bendecidas. Nosotros hemos recibido la bendición de Abraham y ahora, Señor, nos gozamos al saber que la bendición mayor que tenemos es la que Dios nos ha dado a través de esa fe, a través de la fidelidad. Ayúdanos, Señor, a imitar esta clase de fe. Ayúdanos a tener esa clase de fidelidad a nuestro Dios, quien nos ha dado todo, quien nos sigue dando todo. Y aún, Señor, en los obstáculos, tribulaciones y pruebas que tengamos en la vida, Dios sigue trabajando en nuestros corazones, porque nos ha escogido, nos ha llamado precisamente para hacer bendición. Que entienda en mi corazón la importancia de que fui llamado para hacer bendición a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.